Eh, bueno, apreciados estudiantes, realizo este video como apoyo a la tarea 4 al grupo de ejercicio 3. Tenemos 5 ejercicios donde se solicita calcular la derivada implícita de la siguiente función. Para eso tengo destinados 3 ejemplos. El ejemplo número 1, que es el que abarca más ejercicios, abarcaría el ejercicio E, el ejercicio A y el ejercicio B. Tenemos un ejercicio que es como al- a la, muy guiado para el estudiante D y otro ejercicio también de apoyo para el estudiante C. ¿Listo? Bueno, grado de dificultad, pues el más sencillo es ese, el ejercicio C, que pues aparece como con una fracción y puede uno pensar que es complicado, pero pues se puede solucionar de una manera muy sencilla. Bueno, vamos a iniciar con este primero, que es el ejercicio como más completo. Tener en cuenta que para uno poder calcular una derivada implícita, tiene que empezar a derivar por términos. Y esa derivada por términos se realiza en bajo X y bajo Y. La única diferencia es que cuando uno deriva bajo Y, pues tiene que dejar indicado que ha derivado bajo Y, porque después tiene uno que despejar, o sea, enviar todas las Y, las derivadas de Y o las indicaciones de las derivadas de Y al lado izquierdo, al lado derecho lo que no tiene la derivada de Y, para sacar un factor común y ya poder expresar la derivada de forma adecuada. ¿Listo? Bueno, entonces vamos con este primer ejercicio. Entonces, como les decía, pues la idea es iniciar derivando término a término. Entonces voy a ponerle a este un colorcito rojo, a este segundo término le voy a poner un colorcito azul, acá a este otro término le voy a poner un colorcito de naranja, a este otro vamos a ponerle este moradito y este último vamos a cambiarlo por color, este otro verdecito. Listo. Bien. Entonces tengo que derivar término a término. Listo. Entonces vamos a iniciar esa derivada término a término. Listo. Bueno, entonces iniciamos acá. La primera que voy a derivar es este binomio elevado al cuadrado. Esta por ley de la cadena podemos afirmar que esa derivada es igual a el exponente de ese binomio, es decir, el 2, multiplicado por lo que está dentro del binomio, x a la 4 menos y a la 3, restándole una unidad al exponente si estaba a la 2, ahora va a quedar a la potencia 1, pero pues esa potencia no es necesaria ponerla, entonces acá vamos a copiar esto. Vamos a copiar esto, entonces sí, porque ya esa potencia no es necesario copiarla. Listo. Listo. Continuamos ahí. Entonces, por la derivada interna. Entonces, acá la derivada de x a la 4, pues, bueno, voy a multiplicar. Entonces, abro paréntesis. La derivada interna de x a la 4, pues el 4 se multiplica con el coeficiente que es 1, va a quedar 4x, y a ese x se le resta una unidad. Restarle una unidad a este 4 quedaría 4x a la potencia 3. Menos, el menos que está acá. No me gusta que me está cambiando de color. Debía seguir de rojo. Menos, acá derivo, entonces 3 por 1 me daría 3. Acá ya estoy derivando bajo
y, porque no hay x. Estoy sacando la derivada de este segundo término. 3y al cuadrado porque la potencia disminuye una unidad. Y como derivé en y, pues voy a poner ahí y que acabé de derivar en y. ¿Listo? Entonces, voy a marcar aquí el rojito. Vale, entonces acabo de derivar este binomio elevado al cuadrado. Entonces, ¿cómo es esa derivada? Esta potencia baja acá, multiplicado por ese binomio que voy a derivar. Acá no tengo potencia porque la potencia se reduce una unidad. Como está a la 2 va a quedar a la 1, entonces no es necesario ponerlo, pero pues acá podría ir este binomio elevado a la 1, solo que no es obligatorio. Multiplicado por la derivada interna. ¿Quién es la derivada de x a la 4? Entonces la derivada de x a la 4, 4x a la 3. Y la derivada de menos y al cubo es menos 3y cuadrado. Y de una vez indico que acabo de derivar en y. Ya hice la primera parte. ¿Listo? Ahora vamos a derivar la tangente de XY. Entonces la derivada de una tangente es la secante al cuadrado. Entonces secante al cuadrado de quién? De XY, que es lo que tengo acá, de XY dentro de paréntesis. Secante al cuadrado de XY. Multiplicado por la derivada interna. Multiplicado por la derivada interna. Voy a quitar esto acá. ¿La derivada interna de quién? De XY. Esto es un producto. Que les recuerdo que pues el producto de una derivada es la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, la derivada del primero por el segundo sin derivar. La derivada de x es 1. Por el segundo sin derivar que es y, o sea, aquí me quedaría 1 por y. 1 por y, pero pues 1 por y yo sé que eso me da y. Más, ¿por qué más? Así es la fórmula del producto de una derivada. Eso lo vimos en el CIPAS pasado. En el CIPAS pasado estuvimos trabajando ley del cociente y ley del producto. ¿Listo? Y algo de, sí, ley del cociente y ley del producto. Ahora, más el primero sin derivar, o sea, el x, voy a ponerlo ahí, el x, multiplicado por la derivada del segundo. ¿Quién es la derivada de y? La derivada de y es 1. Entonces, ese 1 se multiplica por x, me queda x, y de una vez indico que acabo de derivar en y. ¿Listo? Cierro paréntesis. O sea, este pedacito que tengo acá es la derivada de esta tangente de xy. Ahora voy con la derivada del coseno de x a la 4 más y. Entonces la derivada del coseno primero es el menos seno. Menos seno o menos sin, dependiendo como quiera escribirlo. Menos seno de, pues ese es el valor del seno sin derivar, x a la 4 más y, multiplicado por la derivada interna. Vale, copiar, pegar, pegar. Listo. Multiplicado por la derivada interna. Por la derivada interna. Entonces la derivada de x a la 4. Entonces sería 3x, perdón, 4x a la potencia 3. Le restamos una unidad a esa potencia. Y la derivada de y me da 1. Y 1 multiplicado pues por el indicador de la derivada. Entonces acabé de derivar en y. De la derivada de y se escribe de esta manera, ¿listo? Bueno, continuamos. Acá tenemos que mirar cuál es la derivada de este producto del moradito. Entonces acuerde que es la derivada del primero, o sea, acá esto va a quedar una suma. Entonces voy a aprovechar y voy a copiar y a pegarlo de una vez. Listo. Entonces, primero, se dice que es la derivada el primero, la derivada de y a la 4 es 4y a la 3, le resto una unidad. Indico que estoy derivando bajo y por
el segundo sin derivar, que es x a la 7. ¿Listo? Acá como para que quede más organizado, yo puedo indicar que acabo de derivar acá, dejarlo acá atrásito. ¿Listo? Bien, ¿por qué queda quieto? Porque eso dice la fórmula de la derivada de un producto. La derivada del primero por el segundo sin derivar. Más, ahorita, el primero sin derivar, o sea, dejo ahí el y4 por la derivada del segundo. La derivada de x a la 7 viene siendo 7 y le resto una unidad al x, que haría la 6. ¿Listo? Bien, acá de pronto para organizar orden alfabético, yo puedo poner primero el x acá. Acá lo mismo, por orden alfabético, primero va el x. Y ahorita la derivada de menos 10, x. La derivada de menos 10x es x. Perdón, es menos 10. Entonces, ya por este lado tengo parte de mi primera. Ya saqué la derivada de todo. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Ahora tengo que expresar los términos en y. Entonces, voy a asumir que esto es un solo término y lo voy a multiplicar por 4x al cubo y lo voy a multiplicar por 3y menos 3y cuadrado derivada de y. Lo mismo voy a hacer acá. Voy a asumir que esto es un solo término, lo que tengo acá, el secante al cuadrado de xy, y lo voy a multiplicar por y y lo voy a multiplicar por xy'. ¿Listo? Acá igualito. ¿Para qué? Para poder identificar quiénes quedan con y' por términos. Bueno, entonces esto va a multiplicar 4x al cubo, pues bueno, esto va a quedar, primero que todo, esto va a quedar dos veces. Listo. Va primero a multiplicar 4x al cubo, entonces aquí lo voy a poner, que va a multiplicar 4x al cubo. Pero a su vez, eso mismo, más, va a multiplicar a menos 3 y cuadrado acá. Entonces, dentro de paréntesis. Ahí. Listo. Entonces, repito. Este 2, x a la 4, y a la 3, acá lo tengo 2, el 2, el x a la 4, y a la 3 va a multiplicar 4x al cubo, ahí está. Y lo mismo va a ser en el otro, va a multiplicar a menos 3y cuadrado, indicador de la derivada de y. ¿Listo? Entonces acá queda el 2, que es este 2. X a la 4 y al cubo, acá queda x a la 4 y al cubo. ¿Listo? Bien, ahora vamos con este secante de xy me va a quedar dos veces separado por un más. Listo, bien. Entonces, primero, multiplicado con el y, o sea, este y puede ir acá adelantico. Listo, bien. Borro acá. Y después puede ir multiplicado por x, por el x, por el x. Acá estaba x y la derivada de y, entonces lo dejamos acá de último, y, el indicador de que se derivó bajo y. Listo. Vamos ahorita con esta de amarillo lo mismo. Entonces tiene que quedar dos veces. Listo, entonces este primero va a multiplicar el 4x al cubo, lo voy a poner acá. Me puede quedar así, muy bien. Borro este paréntesis. Y el segundo va a quedar expresando la derivada en y. Entonces bájalo acá de último y voy a borrar esto. ¿Qué se hizo? Se distribuyó este 4x al cubo más y, se distribuyó con el menos seno de x a la 4 más y. Por eso aparece dos veces ese menos seno de x a la 4 más y, menos seno de x a la 4 más y. Listo. Acá este término lo puedo dejar así como está, este término también, este término también. Vamos a realizar unas operaciones pertinentes que quedaron como indicadas. Acá primero 2 por 4 es 8, entonces puede quedar 8x al cubo. Bien, acá
pues también yo puedo arreglar esto porque me quede 2 por menos 3 me daría menos 6y cuadrado, menos 6y cuadrado. Y el indicador de la derivada de y lo voy a dejar de último. Normalmente se queda de último en cada término, en el que los tiene. Esto acá no tengo ningún problema en dejarlo así. Este también. Acá este también, no se puede operar nada. Espera que no veo qué es esto. Ah, esto es un Y. Este también está bien, bien. Que no sé cómo quitarlo allá. Ah, listo, ese está bien, está bien. Está el Y acá al final. Está bien, está bien. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el siguiente paso? Vamos a ubicar a la izquierda lo que tiene el y y a la derecha lo que no tiene la derivada de y. Entonces, este primer término que tengo aquí, bueno, una parte del término rojo, acá sí ya puedo dejarlo todo del mismo color, no pasa nada. Entonces, esta primera parte, como no tiene la derivada de y, va a pasar a la derecha. ¿Listo? ¿Qué sucede? Que estaba positiva, entonces va a quedar acá negativa. Este segundo grande sí tiene la derivada de y, lo dejo ahí. Este no la tiene, me lo llevo, pero en vez de estar, espero porque no sé qué pasó. Sí, en vez de estar positivo, pues va a quedar negativo. Acá va a quedar negativo. Listo, acá este término tiene la derivada de y. Continuamos acá, este no tiene derivada de y, no tiene derivada de y, no tiene derivada de y. Acá sí hay una derivada de y negativa, va a quedar positiva ahorita que la pase para acá. Entonces le cambio a positivo. Este otro también tiene derivada de y, va a pasar de positivo a negativo. Y ningún otro. ¿Listo? Entonces, por ese lado estamos bien. Ya quedaron todos los de derivada de y a la izquierda y a la derecha los que no tienen derivada de y. Entonces, en el siguiente paso, vamos a sacar un factor común de esa derivada de y de cada uno de los términos que están a la izquierda. Entonces, todo me va a quedar dentro de un paréntesis grande. Y como de común todos esos términos tienen la derivada de y, entonces esa derivada de y es la que necesito sacar, porque es la que va a multiplicar. Entonces, como ya la saqué, acá la borro. Como ya la saqué, ya la borro acá y la borro acá. El último paso viene siendo ya expresar esa derivada en y. Es decir, todo esto que se está multiplicando va a pasar a dividir una fracción. ¿Listo? Entonces, algo así. Va a quedar la derivada de y, va a ser igual a una fracción donde el denominador es lo que estaba al otro lado y el numerador pues es lo que estaba en la parte de arriba. ¿Listo? Entonces ya me queda de esta manera la derivada. Entonces, ¿qué fue lo que hice en el último paso? Digamos que lo que está multiplicando a la derivada de y, que es esto que estoy señalando, como está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir. Y este es el objetivo de estos ejercicios, dejar despejada el término como que se nombre como derivada de y. ¿Listo? Bueno, caso tal de que se quiera verificar el ejercicio, acá yo ya lo tenía digitado, donde su respuesta pues está acá en la parte superior. Puede que no aparezca en el mismo orden, pero pues ahí la va a encontrar. Por lo menos ahí aparece este primer término con la respuesta. Listo. Tengo más 7x a la 6 y a la 4. Miren, más 7x a la 6 y a la 4. Menos 10. Ahí tenemos el menos 10. Menos 8x a la 7. Es este que no se ha multiplicado. O sea, si yo multiplico 8 por una 8, x a la 3 por x a la 4, a x a la 7. Entonces ahí está ese término. Eh,
cada uno de esos términos pues están ahí. ¿Listo? Entonces ya de esta manera puede dejar, usted verá si lo verifican sin volar, no pide verificar, pero pues antes de que lo envíe, si lo quiere verificar, está bien, ¿listo? Bueno, vamos con el siguiente ejemplo. Es una derivada muy cortica y sustanciosa, digamos que han pedido, es por la que más han pedido, se hace este video, por la que más han pedido como auxilio los estudiantes. ¿Por qué? Porque pues es una derivada que no había aparecido, el año pasado no apareció en ninguno de los dos módulos, en los dos cursos que orienté, en los dos periodos, perdón. Entonces pues sí, en los videos que les envié no se podían ayudar. Entonces bueno, vamos a iniciar. Primero, vamos a derivar bajo y. Como es la derivada de y bajo y, pues es 1. Y dejo el indicador de que acabo de derivar bajo y. Igual, la derivada de e elevado a la seno de x a la 3 más y es eso mismo multiplicado, me bajo acá del exponente multiplicado por la derivada del exponente, esta derivada de acá. Entonces la derivada del seno viene siendo el coseno ¿de quién? Pues de lo que está arriba en el ejercicio. Entonces, venga, que yo aquí tenía que copiar y pegar, no llevarme todo. Listo. ¿De quién? De x al cubo más y. ¿Listo? Y eso a su vez está multiplicado por la derivada interna. ¿Cuál es la derivada de esto que estoy señalando acá? Entonces, x a la 3, la derivada es 3x cuadrado más la derivada de y, ya la habíamos hecho al otro lado, pues es simplemente indicar que se acaba de derivar bajo y. Listo. No sé por qué no sale. Listo ya. Bien, ya esa sería la derivada. Entonces, repito, si es la derivada de e elevado a algo, primero se deja igualito como estaba. Después se deriva el exponente, el caso del seno de x al cubo más y. Entonces, primero, la derivada del seno es coseno y se escribe con lo que tiene ahí dentro del paréntesis, como aparece ahí. Ya adicional se multiplica por la derivada interna que tenga ese exponente, esa derivada interna, x al cubo más y. ¿Listo? X al cubo más y. Entonces, así viene siendo con eso. Se multiplican tres cositas. Todo, la derivada de seno o coseno de quien la tenga, dejando lo que está dentro del paréntesis quietico. Y de último se va a derivar eso quietico que uno ha estudiado. ¿Listo? De eso pequeñito es que se, que se deriva al final. Entonces, igualita como está, derivada en este caso del seno es el coseno. Ojo porque la del coseno es menos seno, entonces ahí va a venir un negativo por acá después. O sea, acá, pero al multiplicarse esas tres cosas, pues manda para acá el negativo. Y después, de último, la derivada interna. Bueno, entonces fíjense en lo siguiente, que usted está multiplicando tres cosas y solamente en este paréntesis está el símbolo que necesito mandar al otro lado. Yo no me puedo llevar este símbolo solito, no. ¿Por qué? Porque se está multiplicando por todo esto. Pues a la larga es tener todo eso dos veces, ¿cierto? Pero una multiplicada por, esto lo voy a quitar y esto lo voy a quitar. ¿Listo? Entonces, una va a espere, la hice en el mismo renglón y no, eso no puede ser. Qué pena. Que no puede ser en el mismo renglón, porque como para que quede como el paso a paso de lo que se está solucionando. Entonces decía que esto tenía que ir dos veces. Uno más y el otro. Listo. Tiene que ir dos veces. Una multiplicando el 3x cuadrado. Entonces acá lo podemos poner al ladito. El 3x elevado al cuadrado. Y en la otra multiplicando por la derivada de y. Entonces todo esto por la derivada de y. Listo. Entonces, ¿qué fue lo que hice?
dejé todo esto que estoy señalando como si fuera un solo término. Lo multipliqué por 3x cuadrado, acá quedó ese primer término, y el segundo lo multipliqué por la derivada de y. Entonces, ahora sí, las derivadas, por un lado, o sea, esto que tiene indicado derivada va a pasar al otro lado. ¿Listo? Pero al pasar al otro lado, como era positivo, va a quedar negativo. ¿Listo? Siguiente paso, factor común de la derivada de y. Entonces, derivada de y, cierro paréntesis por acá. Y borro ahí porque pues acabé de sacar ese factor común. Y de último, ya habiendo hecho eso, pues simplemente es expresar esa derivada en y. Vamos a copiarla y a pegarla porque... Listo, entonces va a quedar que ese y, la derivada de y va a ser igual a una fracción donde el denominador pues viene siendo lo que estaba al lado izquierdo y el numerador viene siendo lo que está en la parte superior. Listo, ya esa viene siendo la respuesta. Por acá creo que ya la tenía escrita, sí. Entonces, mire la derivada de e a la seno de x al cubo más y. Entonces tenemos que esa derivada es igual a, acá la tengo arribita, 3e a la seno, 3e a la seno de x más y multiplicado por 3x al 3, perdón, x al cuadrado multiplicado por coseno, entonces aquí lo tengo multiplicado por coseno de x al cubo más y, de x al cubo más y, el denominador prácticamente igual, pero tiene el 1. Bueno, entonces es porque aquí yo cometí un error. Sí. Venga, le miro a ver dónde está ese errorcito. Acá, este menos. Ah, sí, mira acá. Si yo saco un factor común, este primer término de ese factor común es 1. Entonces me queda de esta manera. ¿Listo? Entonces es 1. Acá lo tengo, porque le saqué la derivada de y. A este segundo le saqué la derivada de y, por eso se ve igualito. Entonces acá me faltó ese 1. No me gusta que esté todo dentro de paréntesis acá, no. Ahí ya no tiene que operar con nada. Listo. Bien, pero acá viene el 1. ¿Listo? Bueno, acá 1, 2 y 1, 2. Listo. Ahí, acá este paréntesis es obligatorio porque está multiplicando. Listo, entonces quedaría de esa manera. Acá verificadito. GeoGebra 1 menos e a la seno de x a la 3y por coseno de x a la 3 más y. Listo, perfecto. Entonces vamos con el siguiente ejercicio. Es el ejercicio más sencillo. ¿Qué es lo que sucede? Esto hay varias formas de solucionarlo. Una es derivar primero este x, esa derivada es 1, y después derivar esto. Acuerde que es un cociente, entonces viene siendo que la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos la derivada del segundo por el primero sin derivar, sobre el denominador elevado al cuadrado. Pero yo les traigo hoy un truquito que caí en cuenta para compartirlo, si es lo siguiente: este 5y más 3 está dividiendo todo lo que está a la derecha, entonces voy a pasarlo a multiplicar. Entonces esto lo paso acá a multiplicar y esto me va a quedar ya sin fracción porque ya me llevé, o queda el 1 ahí, pero pues no es necesario escribirlo. Entonces ya, ahora multiplico ese, distribuyo, digamos, o multiplico, como quiera decirlo. Entonces quedaría 5xy y acá más 3x al cuadrado. Listo. Entonces ahora ya sí es, pues, ya esta derivada está súper cortica, está muy sencilla. Entonces pues vamos a hacer esa derivada, ¿vale? Entonces sería 5
XY, entonces primero el 5 va a multiplicar pues lo que me dé a mí el resultado. Entonces tenemos acá que viene siendo la derivada del primero es 1 por el segundo que es Y, entonces me va a quedar solito el Y. Más el primero sin derivar, que en este caso sería X, por la derivada del segundo que, pues esta derivada de él me da a mí de la siguiente manera. Y, ¿listo? Entonces ya con eso queda bien solucionada esa primera parte. Ahora vamos con el más 3x al cuadrado. Entonces 3 por 2, eso me da 6. Le resto 1 a la potencia, me va a quedar solamente el x. Listo, 6x. Igual acá derivada de 2y viene siendo 2. Y como derivé en y, pues anuncio ahí que derivé en y. Listo, menos x, pues la derivada de menos x es igual a menos 1. Entonces, multiplicamos acá este 5 para no tener inconvenientes. Entonces me va a quedar de la siguiente manera, ¿listo? Ahora mandamos las primas, se puede decir. Este va a cambiar de lado hasta la derecha, pasa a la izquierda, pero pues por pasar a la izquierda el signo le va a quedar negativo. Este 5y que está a la izquierda va a pasar aquí a la derecha. Estaba positivo, va a quedar negativo, muy bien. Y tenemos este 6x que al cambiar se va a quedar como menos 6x. Listo, entonces ahorita factor común. Factor común, entonces me va a quedar en derivada de y, factor de todo esto que está acá. Pero pues voy a quitarle ese derivada de y que ya la llamo, ¿listo? Bien, entonces el último paso ya sería expresar ese valor de y, la derivada de y como una división entre dos cositas. La primera es pues 5x menos, perdón, menos 6x menos 5y menos 1. Y el denominador viene siendo el que aparecía multiplicando, o sea, 5x menos 2. ¿Listo? 5x menos 2. ¿Listo? Esa sería la respuesta. Bueno, tener en cuenta lo siguiente. Si usted quiere derivar de esta manera, lo puede hacer. No hay ningún inconveniente. Acá tenemos ya resuelta como aparece ahí la función, pero ese resultado está distinto al que me dio a mí. A mí me dio este otro resultado y aquí no coincide. Si bien y lo digita ya como yo le hice el ajuste antes de derivarlo, que sería mostrarlo de esta manera, me va a dar otro tipo de respuesta, pero a la larga quería mostrarles eso. Yo aquí grafiqué y viene siendo la misma ecuación, queda una encima de otra. Entonces ahí como para tenerlo en cuenta de que esto es lo mismo que esto, que fue lo que hice graficar ahí. Mire. Ahí tengo la primera gráfica, que es la de la potencia, que es esta, perdón, la del cociente, que es esta. Y la segunda gráfica que viene siendo ya cuando yo pase el 5y más 3 al otro lado y lo multiplique por el x, cómo me quedó ahí. Entonces quiere decir que sí es la misma, no hay problema. Y esa viene siendo su derivada. Listo, chicos. Del ejercicio del grupo de ejercicios 4 no vi necesario hacer video porque ya les compartí video y esa derivada de orden superior, pues derivar 3 veces, se pueden guiar de esos videos, ¿listo? Y lo otro es el de aplicación. Entonces ya miré y los ejercicios todos están para poder revisar en el solucionario y, y ayudarse pues de los videos que yo le había compartido en el foro, que son muy similares a estos, ¿listo? Los que están viendo este video pues por el canal de YouTube también encuentra ahí donde dice tarea 3, video de explicación para el 1, para cada uno de ellos, ¿listo? Entonces por eso solo se hizo video para
el punto 3. Entonces espero que tengan excelente terminación con esa actividad. Muchas gracias.